Bueno, mi adicción por la pornografía iba en aumento hasta que llegué a un punto máximo, más o menos hace 4 años, hace 4 o 5 años, en que básicamente ella me dijo en una reunión en nuestra casa con un grupo de amigos, básicamente ellos me dijeron que yo tenía un problema y era necesario que tomara cartas sobre el asunto. Me dijeron que tenía que ir a ver a un psiquiatra en ese momento. Mi esposa me advirtió que tenía que ir a ver un psiquiatra porque ya no podía más, que se iba a divorciar y podía tener listos los papeles para el día siguiente. ¿Qué más podía hacer? Yo la amaba, sabía que la amaba, no quería perderla. Ella era importante para mí. Fui al psiquiatra, saqué una cita para el día siguiente y él me diagnosticó que era bipolar, lo cual estaba bien porque me estaba dando una respuesta, es decir, podría arreglar mi vida. Era una enfermedad. Claro, era una enfermedad que podía identificarse, tenía una respuesta y mi vida iba a ser mucho mejor. Me dieron un medicamento que me ayudó un poco, pude manejar las cosas un poco mejor. Además, en ese momento de nuestra vida habíamos decidido que íbamos a acomodar todo aquello en lo que nos habíamos equivocado en nuestra relación. Ella era el sustento principal de nuestra familia, ella trabajaba como profesora de colegio y se supone que yo debía cuidar a los 2 hijos que teníamos en esa época que estaban muy pequeñitos. Yo no estaba ejerciendo porque había perdido el trabajo debido a la pornografía, no pude mantener mi trabajo porque fui muy irresponsable, siempre estaba buscando material para ver. Decidimos mudarnos a Tulsa, el lugar donde crecimos. Decidimos que íbamos a volver a empezar bien, que ella se iba a quedar en la casa y yo conseguiría trabajo. Una vez en Tulsa fuimos a la casa de sus padres, pasaron algunos meses y comencé a tener miedo porque no sucedía nada. No conseguía trabajo, no conseguía una casa donde vivir, seguíamos viviendo con sus padres. Tuve muchísimo miedo pensando que no podía hacerlo, que no podía mantener unida a la familia, tenía mucho miedo de eso. Recuerdo un momento en que estaba sentado en la casa de mis suegros, estaba solo, no había nadie. Y esta es la segunda oración que puedo recordar que hice antes de tener una relación con Cristo. Lo que dije fue, Señor, ni siquiera sé si creo en ti, pero te necesito. Si tú pones todo en su lugar, me ayudas, reparas mi matrimonio, pones de regreso las cosas a donde deberían de estar, de la forma que tú quieres que estén, te doy mi vida. Y esa fue toda mi oración. Y la olvidé, pero él no la olvidó. Porque algunas semanas después mi suegra nos dio unas entradas para una conferencia matrimonial que se iba a realizar en la ciudad. Se trataba de una conferencia matrimonial evangélica. Fuimos a la conferencia y en realidad en ella no escuché nada que pudiese marcar alguna diferencia en nuestro matrimonio. Antes ya había escuchado todo eso. Sin embargo, al final de la conferencia ellos dijeron que si había alguien en el lugar que necesitaba el perdón de Dios, que bajara y tomara una rosa. Yo no sabía si creía en Dios, pero sí sabía a ciencia cierta que necesitaba perdón, así que me paré. Bajé a la sala de convenciones y parado ahí, en la sala de convenciones, me encontré reflexionando sobre todo el dolor y el daño que le había ocasionado a mi esposa, a mi familia y a toda la división, y el daño que este problema que había provocado en mi vida. Fue entonces que lo sentí. Lo sentía él hizo que lo conociera en ese instante. En mi mente yo no tenía duda de que se trataba de él. Entró en mi corazón y yo sentí que estábamos completamente solos en la habitación. Es decir, había cientos de personas en la habitación, pero yo sentía que solamente estábamos yo y el Señor. E interiormente le pregunté, ¿eres tú? Y él me respondió que sí. Así lo conocí. Desde ese momento tuve un deseo muy fuerte de saber quién era Dios, quién era el Señor, quién era Jesucristo y qué significaba en mi vida. Regresé a mi vida. En esa época íbamos a una iglesia presbiteriana sin saber que era pagana. Regresé a la iglesia presbiteriana, regresé con este amor que había encontrado por Jesucristo. Sin embargo, quería saber a dónde quería Él que yo fuese. Eso fue lo que sucedió. Es muy,
muy difícil a veces para la gente que nos está viendo asumir o escuchar el poder de una simple oración. El poder de la simple oración. En otras palabras, no es necesario tener todo un conocimiento intelectual. Lo que importa más bien es la entrega. Sí, Hasta ese momento de su travesía, este ha sido un aspecto maravilloso, el aspecto de la oración. Para mí ese es un aliciente para todos aquellos que nos están viendo, para los que están perdidos en medio de algún problema, o para aquellos padres cuyos hijos están perdidos en medio de esto. sí. ¿Cuán importante es el poder de la oración? Estoy seguro que vamos a hablar más sobre eso en el programa, pero ahora vamos a referirnos al poder de la gracia. Así es. La gracia de Dios puede trabajar en nuestras vidas, aun cuando nosotros no sabemos lo que está haciendo, Él siempre está con nosotros. Eso es lo importante. Cuando veo mi vida en retrospectiva, cuando veo las cosas que han pasado en mi vida, observo que sus manos siempre estuvieron presentes, aun cuando yo no estaba consciente que Él estaba ahí. Claro, además del problema que existe cuando identificamos algunas de estas luchas como simples enfermedades, el problema se presenta al considerar que al ser una enfermedad, puedo salir de donde estoy, sin embargo, esto es algo que necesita de la gracia, que corte el deseo, que ayude a la autodisciplina, que pueda estar rodeada de otras personas que nos ayuden a tomar la decisión adecuada. Así es. Es decir, se tienen que ver los dos aspectos, porque no podemos decir solamente que se trata de una enfermedad, sino que hay otras formas de ayudar.